El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un documento legal al Comité Nacional Republicano y a otros organismos del Partido Republicano para que cesen de inmediato en el uso de su nombre para fines de promoción o de recaudación bajo la amenaza de acciones legales. Las misivas fueron enviadas el día viernes según fuentes citadas por la prensa estadounidense. El mismo viernes el Comité Nacional Republicano envió un correo electrónico recordando que solo faltan 6 horas para que termine el plazo para sumar tu nombre para la carta oficial de agradecimiento dirigida al presidente Trump. Las fuentes han recordado que Trump está con el Partido Republicano y con la renovación del Congreso en las elecciones a mitad de mandato de 2022. Pero no da permiso ni a amigos ni enemigos para utilizar su nombre sin una aprobación explícita. Además, Donald Trump ha creado un comité de acción política propio, bajo el nombre de Comité de Acción Política para Salvar a Estados Unidos, que se encargará de la recaudación de unos fondos sobre los que el expresidente mantendrá el control total. La agenda preelectoral del presidente Biden se ve amenazada por el Senado y los demócratas del Congreso, que se comprometieron a promulgar una agenda audaz si se les concedía el poder. Con la Cámara aprobando una lista de grandes proyectos de ley, el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, prometiendo darles un voto en la sala, los demócratas se están precipitando rápidamente hacia el punto de presión sobre si rechazar el obstruccionismo legislativo. Sin cambios estructurales en el Senado, los progresistas advierten, muchas de las grandes promesas de campaña de Joe Biden están efectivamente condenadas al fracaso. Dick Durbin, en el Senado, cuando se le preguntó sobre la crítica progresista, reaccionó: «Hay algo en esto de verdad. Desafortunadamente, hemos llegado a este punto, y si suficientes miembros del Senado están de acuerdo, cambiaremos las reglas», dijo Durbin. El obstruccionismo ha vuelto a ser el centro de atención después de que el parlamentario dictaminó recientemente que un aumento del salario mínimo federal a $15 por hora no cumplía con las reglas que rigen lo que podría incluirse en la legislación sobre el coronavirus. Pero hay pruebas más importantes que a la espera de los demócratas del Senado, ya que la Cámara les envía un número creciente de proyectos de ley que probablemente no puedan aprobarse con el obstruccionismo intacto y no cumplirían los requisitos de ser obligados a reconciliarse. Apenas esta semana, la Cámara aprobó un amplio proyecto de ley de reforma electoral y ética y una legislación de reforma policial, y todos sabemos que ninguna de las cuales podrá obtener 60 votos en su forma actual. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha arremetido contra el primero, conocido como HR 1, y el segundo se deshace de un escudo legal para los agentes de policía, conocido como inmunidad calificada. Eso se considera un fracaso para la mayoría de los republicanos. Schumer también ha incluido la Ley de Igualdad, un amplio proyecto de ley de derechos civiles que amplía la protección de educación, vivienda, empleo para más personas LGBT. En el calendario del Senado, un primer paso para votar el proyecto de ley. Schumer, durante una conferencia de prensa semanal, prometió que el Senado ya no sería un cementerio. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a rechazar el obstruccionismo legislativo si los republicanos bloqueaban los proyectos de ley, él objetó: «La conclusión es, vamos a unirnos en un caucus y encontrar una manera de lograr la acción audaz que demanda el pueblo estadounidense, pero pondremos facturas en el suelo. Esa es la gran diferencia entre McConnell y nosotros», dijo Schumer. Parte del problema para los partidarios que rechazan el obstruccionismo es que actualmente no tienen votos entre los demócratas del Senado para hacerlo. Un puñado de otros senadores son considerados cautelosos a la hora de rechazar el obstruccionismo legislativo. El senador Joe Manchin y Kyrsten Sinema están en el registro en contra de deshacerse de él, posiciones que ambos reiteraron tan recientemente como esta semana. Pero los demócratas están apostando a que el cálculo dentro del caucus cambie a medida que plantean grandes prioridades para el partido y los republicanos les impiden obtener los 60 votos necesarios para superar los obstáculos de procedimiento iniciales.
Cuando llegan a entender la inutilidad de cómo estamos comprometidos en este momento, ni siquiera podemos considerar problemas serios debido a las reglas del Senado. Y tienen un punto de vista diferente, dijo Durbin. Preguntó qué se necesitaría para conseguir a Manchin y Sinema en una posición diferente. El senador Jon Tester, quien es visto como un voto clave sobre la posibilidad de vencer el obstruccionismo, dijo en una cadena televisiva que el filibustero se estaba utilizando para obstaculizar la legislación en lugar de promover el bipartidismo. Creo que tenemos que volver atrás y echarle un vistazo, pero creo que deberíamos darle a este Congreso la oportunidad de estropearlo antes de que lo cambiemos. El senador Tim Kaine, que no se ha pronunciado explícitamente a favor de acabar con el obstruccionismo legislativo, predijo que si los demócratas intentan presentar proyectos de ley y los republicanos los bloquean habitualmente, eso cambiará la dinámica dentro del caucus. Creo que si se tiene una discusión abstracta sobre si deberíamos cambiar las reglas del Senado, hay mucha gente a la que simplemente no le apasiona esa discusión. Pero si empezamos a enfrentarnos a una situación que los proyectos de ley que hemos prometido repetidamente a nuestros votantes y luego descubrimos que los republicanos solo quieren bloquearla, entonces tendremos que preguntarnos qué es más importante, mantener las promesas que he hecho o alguna regla artificial del Senado, dijo Kaine. También agregó que si los proyectos de ley se bloquean y nunca se aprueban debido a la oposición del Partido Republicano porque sí, y las reglas del Senado, serían los demócratas quienes enfrentarían la reacción de los votantes en 2022. Creo que los votantes se opondrán a la mayoría, si esta mayoría no hace lo que dijimos que haríamos. Hay un apoyo creciente dentro del caucus, incluso tan recientemente como esta semana, para rechazar el obstruccionismo legislativo a fin de aprobar prioridades clave, lo que genera presión sobre Schumer y Biden. He estado mucho tiempo pensando en esto, y para ser honesto, comencé creyendo que deberíamos mantener el obstruccionismo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta que el obstruccionismo ha sido durante mucho tiempo el enemigo del progreso. De hecho, ha sido una herramienta muy eficaz para frustrar la voluntad de la gente, dijo la senadora Tina Smith. Amy Klobuchar también previamente había expresado su disposición a cortar el obstruccionismo. El senador Chris Murphy, quien ha apoyado durante mucho tiempo la reforma obstruccionista, dijo durante una entrevista que si bien el caucus no tenía actualmente los votos para deshacerse del obstruccionismo, podría potencialmente reformarlo. Una de las reformas en las que estamos pensando en lo que respecta al obstruccionismo es simplemente volver a los viejos tiempos y decir que si quieres evitar que algo pase, en realidad tienes que sentarte, en realidad tienes que dar un discurso, dijo Murphy. Pero ya sea para rechazar o reformar el obstruccionismo, los demócratas necesitarían a todos los senadores del grupo de 50 miembros y a la vicepresidente Harris, que no está claro si el creciente apoyo de los colegas o incluso la perspectiva de una oposición arraigada influirá en los mayores oponentes del caucus para deshacerse de la regla. Joe Manchin, durante una serie de entrevistas el domingo, reiteró su oposición a deshacerse por completo del obstruccionismo. Pero en comentarios que rápidamente llamaron la atención de los defensores de la reforma, Manchin señaló una apertura para hacer más doloroso el uso de la barricada procesal, incluida la posible observación del filibustero parlantes, que requieren que los oponentes estén físicamente en la sala. Si deseas que sea un poco más doloroso, haz que se queden ahí y hablen. Estoy dispuesto a mirar de cualquier manera que podamos, dijo Manchin a The Meet the Press. He estado en minoría, dijo. Por eso no estoy dispuesto a quitarle la participación a la minoría.